vamos a resolver ahora con carta de Smith. ¿Sí imprimieron la carta de Smith que les dije? Sí, Sí, profe. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces, por favor, saquen su carta de Smith. Vamos a resolver estos dos problemas con ella. Obviamente, el examen que todavía falta, el tercer intento del tercer examen, lo deben de hacer de forma analítica. ¿Sí? Aunque el día de hoy lo vamos a resolver con carta Smith, el que deben de hacer el sábado es todavía con forma analítica. Entonces les voy a enviar, estos son básicamente de los exámenes 2 y 3 que han hecho, ¿sí? Pero les voy a enviar la imagen del problema porque para cada serie los datos cambian. Entonces se los envío por el chat. Ahí está uno, ahora les envío el segundo. Ese es el otro. Vamos a resolver el primer problema, ¿sí? Entonces, el primer problema, ahí está el enunciado. De todos modos, ábranlo en su computadora. Y esos datos que aparecen ahí hay que anotarlos en su carta de Smith, por favor. En la carta de Smith que dicen que sí imprimieron, hay que anotar aquí en la parte superior nada más los datos. El enunciado no es necesario, ¿sí? Pero los datos sí. Entonces ahí en la parte superior hay que anotar la constante de fase que nos están dando, 171 megaradianes. Mili, ¿no? Sí, perdón. Miliradianes sobre metro. Impedancia característica de 229. Frecuencia de operación de 1.3 MHz. ¿Qué más? Longitud de la línea L de 517.9 metros. ¿Qué más? La impedancia de carga ZL igual con 115 menos 243.3 ohms. Entonces vamos a resolver este problema con carta de Smith, ¿sí? Entonces, otra vez ya deben de tener su hoja impresa de la carta de Smith. ¿Ya la tienen? Sí, profe. Sí. Entonces Sí. vamos a proceder. Yo ya tengo aquí mi carta, es la del archivo de Word. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero vamos a normalizar la impedancia de carga. Entonces ya saben que la impedancia normalizada, por definición, es la impedancia, en este caso la de la carga, dividida entre la impedancia característica. Entonces dividan esa ZL entre Z0 y díganme por favor cuánto les da. Denme 4 cifras después del punto decimal. A mí me da 0.5021 menos 1.0624i. Entonces, 0.5021 Menos menos 1.0624. 1.0624i. En realidad no vamos a querer tantas cifras decimales, pero es mejor tener varias, ¿sí? No vamos a requerir tantas por la precisión que se puede manejar en la carta.
A ver, entonces, es 115. A ver, es 115 menos 243.3 y dividido entre 229. Sí, profe. Y de eso, Entonces, ¿sí? sí, 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 da. Correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar esta impedancia normalizada en la carta de Smith. Entonces, por favor, ubiquen esta impedancia normalizada en su carta de Smith. Yo lo voy a hacer aquí, pero ustedes deben de hacer lo propio. Entonces, punto 5021. Vamos a elegir ahí punto 5, es lo más próximo a punto 5021, ¿sí? Y la otra es 1.06 en reactancia, es negativa, entonces es hacia abajo. Bueno, yo voy a considerar que el centro de ese pequeño círculo es aproximadamente esa impedancia normalizada, ¿sí? Punto 5021 y menos 1.06. Ya está. Ya la ubicaron en su carta, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, ya saben qué tienen que hacer. Deben de trazar una línea radial que pase por ese punto. La línea radial parte del centro de la carta, del origen del sistema de coordenadas o del plano complejo, y debe pasar por ese punto. Pues, ahí está. Obviamente esa línea recta debe de intersectar a la escala de distancias eléctricas. La escala externa y la escala interna de distancias eléctricas debe de ser intersectada por ese radio. ¿Sí? Ya está. Bueno, entonces, esto que está aquí, este punto, ¿a quién representa? Representa a la impedancia normalizada, pero también sabemos que representa a quién, al coeficiente de reflexión. Entonces vamos a escribir el coeficiente de reflexión en su forma polar por el momento. ¿Cuánto vale el ángulo? ¿A ustedes cuánto les da el ángulo? La fase del coeficiente de reflexión en la carga. Profe, una pregunta. ¿Por qué queda ahí el puntito? Bueno, es que a mí me queda diferente, pero no sé si lo estoy haciendo mal. ¿Por qué queda ahí? Ajá. Porque esta reactancia es de 1. Esta reactancia es de 1.2, por lo tanto la de aquí es reactancia de menos 1.1. Más o menos aquí a la mitad entre estas dos, entonces debe de estar el 1.5. Y digamos, Sí, después sí, de... sí, ok. Sí, 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 ya entendí. Gracias. Y obviamente esta circunferencia es la circunferencia de R igual a 0.5. ¿Sí? En realidad debería de estar ligeramente, a ver, esa circunferencia debería de estar ligeramente hacia arriba, ¿sí? Un poquitito, más o menos por ahí, tal vez, ¿sí? Pero pues si se dan cuenta no va a cambiar mucho. Si yo muevo la línea radial, lo que cambia es casi nada. Por lo tanto, la voy a dejar ahí, ¿sí? Bueno, ¿qué tienen que hacer? Pues ya saben qué tienen que hacer. Deben también de trazar otro segmento.
En este problema, ¿qué nos piden? En este problema nos piden el coeficiente de reflexión en la carga y nos piden la impedancia en la entrada de la línea. Entonces, para el coeficiente de reflexión en la carga voy a trazar otro segmento que llegue hasta este punto. Más o menos ahí está. Y necesitamos otra vez medir. Ustedes ya pueden medir con su regla. Tienen que medir el radio de este segmento naranja, el que voy a seleccionar ahorita, que mejor lo voy a poner en otro color. Por ejemplo, amarillo o verde. Ahí está. Deben de medir la longitud de ese segmento verde, que es básicamente el radio del círculo unitario, y deben medir en este caso el segmento negro que une el origen con este punto que representa a ZL y a gamma L. Ya saben que por regla de 3, de ahí se obtiene la magnitud del coeficiente de reflexión. Entonces, con su regla, midan cuánto da esta distancia en centímetros o este radio en centímetros. Le voy a llamar el radio R1. A este radio le llamo radio R2, el segmento negro. Y ya saben que el módulo del cociente de reflexión es simplemente el cociente de R2 entre R1. Eso se obtiene al aplicar regla de 3. ¿Sí? Sí saben aplicar regla de 3, ¿verdad? Por lo tanto, sí saben por qué este cociente. ¿Sí o no? Sí, profe. Correcto. Y obviamente eso va a ir multiplicado por E a la menos I, un ángulo. También deben de ver cuál es el ángulo que este segmento naranja o café determina, ¿sí? Con el eje real. Según yo, pues aquí dice que esto es menos 70 y va de 2 en 2, 72, 74, 76, 78 y casi llega al 80. ¿Sí? Pero el 79 está por aquí, más o menos. Entonces será como un 79.98, más o menos. No es exactamente 80, pero lo pueden dejar como 80 o como un 79.98, 79.99. Yo lo voy a poner como 79.99. Ustedes pongan lo que crean conveniente de acuerdo a lo que tienen ahí. Bueno, pero a mí F1, ¿cuánto me dio? Es lo mismo que habíamos medido ayer. 7.63. centímetros. Y este es la raíz cuadrada de 4.8 al cuadrado más 0.89 al cuadrado. 4.88 aproximadamente.
Entonces, la magnitud del coeficiente de reflexión a mí me da 0.63996. 0.6396. Entonces, ese número complejo en su forma polar. Disculpe, profe. ¿Sí? Yo al medirlo, a mí me da 7.4R1 y 4.7R2, pero al ¿Pero igual, cuánto te da el cociente? ajá, me da 0.6351. Perfecto, está bien. Ah, ok, Nada gracias. más que procuren que sus trazos sean lo mejor hecho posibles, porque si los hacen mal, se pueden desviar mucho del valor. Ok, gracias, Se profe. debe considerar como correcto. Sí, aquí como es método gráfico, no todos vamos a coincidir. Vamos a coincidir tal vez en las décimas y en las centésimas, pero en las milésimas y 10 milésimas es probable que no. Pero si su trazo está mal hecho, puede ser que ni siquiera en las décimas coincidamos, ¿sí? Si está bien hecho, por lo menos en las décimas sí debemos de coincidir y la mayoría de las veces hasta en las centésimas. Bueno, entonces ahí está. Eso en su forma rectangular, ¿cuánto les da? Bueno, Menos. yo voy a hacer lo propio, ustedes anoten lo que les da y nada más comparamos nuestros valores, ¿va? Recuerden que su escala preferentemente debe de estar en varianes, por lo tanto esos grados hay que convertirlos a varianes. Bueno, a mí me da esto, lo voy a anotar. Eso obtengo como coeficiente de reflexión en la carga. Entonces, ya con esto resolvimos el inciso A del problema, ¿sí? Voy a ver cuál es la respuesta para este inciso A. Aquí está. Aquí dice que la parte real es 0.1125. Yo obtuve 0.1112, ¿sí? Dice que la parte imaginaria es menos 0.6277. Yo obtuve menos 0.6299. Entonces, más o menos anda por ahí, ¿sí? Obviamente esto que está aquí no es el resultado exacto. El resultado exacto es el que viene aquí como respuesta, porque ahí usé fórmulas. Aquí estamos usando simplemente un método gráfico, ¿sí? Pero si se pueden dar cuenta, parece que sí está bien. Entonces, a ustedes también les dan valores similares, ¿no? Al menos en las centésimas. Sí, prof, también me da el ¿No? mismo. Bueno, similar. Bueno, Sí, sí, sí. alguien iba a preguntar algo. Sí, pero lo que pasa es que a mí, bueno, en la parte imaginaria me dio menos 0.66. No sé si eso podría entrar en la incertidumbre de la parte imaginaria que usted tiene ahí. Mm, a ver, voy a abrir un problema en el que emplean la carta de Smith, porque no me acuerdo, pero es probable que no, ¿eh? A ver, voy a ver. Porque, por ejemplo, en la parte real yo tengo 0.1177.
Ajá. Lo más seguro que sí. Pero sí hiciste bien tu trazo, está bonito o dibujas este, un poquito feo. Yo dibujo feo, de hecho, pero cuando uso la computadora regularmente no. A mano Es- sí. Pues, Bueno, bueno, es que lo hice a mano, pero lo hice con regla, o sea, sí lo tengo bien trazado. entonces yo supongo que sí. A ver, déjame ver. Voy a ver si encuentro la incertidumbre que manejo para carta de Smith. Probablemente esté aquí. Dice por ahí carta, no, ¿verdad? Dice por ahí carta CS. Sí, aquí está. Doble stub, transformador, L0. No, pero está antes. Debe de estar antes. Mm, Creo que ya lo pasó, profe, está creo que está abajo. no, pero no es el que ando buscando. Voy a ver si está aquí. No. A ver este. Sí, aquí. No me acuerdo, pero creo que sí. Está eso dentro de la incertidumbre. Aquí está. Pero estas nada más son posiciones. Aquí está, gamma L. Pero aquí se los pedí en forma polar. Entonces, módulo de gamma L. Voy a ver cuál es la incertidumbre que manejé. Se supone que esa la obtuve tomando en cuenta los posibles errores. Entonces, sí, compañero. Sí entra Ok, dentro de la incertidumbre. sí, gracias. Pero de todos modos, procuren hacer sus trazos bonitos, bien hechos, para que la posibilidad de error disminuya. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver el inciso B. ¿Qué dice el inciso B del problema? Obtener la impedancia de entrada. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Díganme. Lo primero que tenemos que hacer para obtener la impedancia de entrada mediante la carta. La escala de posiciones eléctricas en la carta, ¿en qué se mide? ¿En centímetros, en lambdas, en pies, en pulgadas? ¿La qué, profe? La escala de longitudes eléctricas en la carta de Smith se mide en lambdas, en centímetros, en metros, en pulgadas, en pies. ¿En qué se mide? ¿En qué unidades? Lambda. ¿En qué, perdón? Lambdas. En lambdas, correcto. Lo que tenemos que hacer primero es escribir la longitud de la línea de transmisión en longitudes de onda. Lo que debemos de hallar es lo que se llama la longitud eléctrica de la línea de transmisión. Entonces eso anótenlo porque no viene en las notas. La longitud eléctrica de la línea de transmisión denotada por L subíndice E es la razón de la longitud física en metros dividida entre la longitud de onda. Obviamente también debe de estar en metros. Esto es la longitud eléctrica. ¿Para qué me sirve la longitud eléctrica? Una vez que ya obtuve este numerito, puedo expresar la longitud de la línea como L sub E veces la longitud de onda. Este es el numerito que vamos a ocupar para poder desplazarnos a través de la carta
desde la carga hasta el generador o hasta la entrada de la línea de transmisión. Entonces, ¿qué necesitamos? Tomar en cuenta que L, ¿cuánto vale? 517.9 metros. Lambda, ¿qué valor tiene? Sabemos que lambda es la velocidad de la luz en el vacío, siempre y cuando el dieléctrico sea aire. En este problema, ¿el dieléctrico qué es? ¿Es aire o es un medio cuya permitividad es distinta de 1? Es aire, profe. Es aire. Entonces, como el dieléctrico es aire, pues lambda se obtiene fácilmente. Lambda es el cociente de C entre la frecuencia, pero como la frecuencia está en denominador de un denominador, pasa al numerador. ¿Sí? También se tendría que agregar aquí la raíz de epsilon r, pero como el medio es el vacío, el dieléctrico es el vacío, pues ese factor vale 1. Entonces, hay que sustituir la frecuencia, el valor de C, el valor de epsilon r, y obtener este numerito. ¿Cuánto les da? La frecuencia es 1.3. A mí me da 2.2442. Correcto, a mí también me da eso. Hay más cifras, sí, pero es que esos bastan. 2.2442. Entonces lo vamos a poner. Esto da 2.2442. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la carta de Smith. Ya saben ustedes que entonces la longitud física es aproximadamente 2.2442 lambdas. Tenemos que recorrer entonces esa distancia sobre la carta de Smith. En realidad ya saben que eso es una rotación. Hasta que lleguemos a la carga, al generador, perdón, o a la entrada de la línea. Como nos vamos a desplazar hacia el generador, ¿cuál es la rotación que vamos a emplear? ¿Horaria o antihoraria? Horaria. Horaria, correcto, horaria. Entonces, tomen su carta de Smith. ¿Qué tienen que hacer? Antes de esto, ya saben que media lambda es una vuelta completa. Como aquí tenemos un entero 2, ¿cuántas vueltas completas vamos a realizar primero? 2. ¿Dos? Una. ¿Una? ¿Cuántas? 8, profe. 8. 4. ¿A cuánto equivale una vuelta completa? ¿A Media cuántas lambdas. lambdas? A media lambda. 4. Entonces, si vamos a recorrer ahí dos lambdas, eso significa que ¿cuántas vueltas dimos? 4, ¿no? 4 vueltas. Y después debemos de dar la parte que resta, que es la parte decimal. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tomar su compás y trazar un círculo o una circunferencia cuyo radio es el radio negro. ¿Sí? Entonces tracen una circunferencia cuyo radio es ese segmento negro. O sea, una circunferencia que tiene su centro en la carta de Smith y que pasa por este punto donde tenemos a ZL y a gamma L. Tracen la circunferencia completa.
Yo no voy a trazarla porque me va a ser complicado hacerlo aquí con Word. ¿Sí? Pero ustedes si tienen su compás, sí tienen compás, ¿verdad? Y Bueno, entonces trácenla. Ya que lo hicieron, primero hay que ver cuál es la posición eléctrica de este segmento naranja. Yo, por ejemplo, veo ahí que la posición eléctrica de ese segmento naranja, según mi carta, es como de 0.36. La posición eléctrica de este segmento es como de 0.36. Después aquí sigue un 2, de hecho 2 milésimas. Pero aquí estaría más o menos 1 milésima. Y esto está más o menos a la mitad. Entonces sería un 36.05. ¿Sí? Aproximadamente la posición que yo tengo aquí de ese segmento naranja sobre la escala externa de longitudes eléctricas, yo tengo un punto 36.05 aproximadamente. ¿Cuánto tienen ustedes? No olviden que aquí la distancia entre dos rayitas es de 2 milésimas, o sea, de punto 0.02. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta eso, más o menos se puede estimar cuál es la posición aproximada de el radio que ustedes trazaron. ¿Qué vamos ahora a hacer? Se supone que debemos de dar primero 4 vueltas completas. Cuando hayamos dado 4 vueltas completas, habremos recorrido 2 longitudes de onda. Y ya nada más después, ¿cuánto debemos de recorrer? 0.2442 lambdas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si nosotros ya dimos las 4 vueltas completas y seguimos avanzando? Cuando lleguemos nuevamente a esta posición, ya dimos, como dije, las 4 vueltas y a partir de ahí vamos a empezar a contar para recorrer 0.2442 lambdas. ¿Sí? Entonces, si nosotros empezamos otra vez aquí a rotar, estarán de acuerdo que cuando lleguemos hasta acá, habremos recorrido una distancia que es la diferencia entre este valor de 0.3605 lambdas y el valor de 0.5 lambdas. Porque otra vez, si ustedes ven la escala, aquí dice 0.49, después 0.492, 0.494, 0.496, 0.498 y hasta que llegamos aquí, llegamos al 0.5 lambda sobre la escala, ¿sí? Que tenemos ahí. Entonces, la diferencia entre este punto 3605 y este punto 5, la diferencia en valor absoluto, es la distancia que recorreríamos desde esta posición hasta esta posición. Lo voy a poner mejor ya con rosa porque se ve amontonado. Desde esta posición hasta esta posición, habremos recorrido una distancia que es la diferencia de 0.5 lambdas menos 0.3605 lambdas. Esto en mi caso, ustedes deben de ver cuánto les dio la posición de este segmento, pero debe de estar por ahí alrededor de 0.36. Entonces, ¿esto cuánto da? Pues da un 0.13, 9, 5 me parece. Pero mejor veo. Estoy viendo que dije que iba a ver si la diferencia 0.5
menos 0.36005. Ustedes deben de hacer la respectiva operación con los valores que tienen. Entonces, cuando yo recojo de aquí hasta acá, recogí 0.395 lambdas, pero ¿cuánto debo de recoger? 0.2442 lambdas. Voy a tomar entonces la diferencia entre 0.2442 y este 0.1395 para saber cuál es la distancia que me falta recoger. La distancia que me falta recorrer, esto es lo que me falta, 0.1047. ¿Sí? Esto es lo que me falta por recorrer para que me haya desplazado el 2.2442 lambdas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy a ir a la parte de aquí arriba. Como dije, cuando llegué a esta posición, ya recorrí 0.395 lambdas. Pero cuando tomo la diferencia de 0.2442 y 0.1395, obtengo este valor. Esto es lo que me falta por recorrer. Si yo veo esta escala, por ejemplo, aquí está 0.04, después 0.05, pero debo de ubicarme en el 0.10.5 aproximadamente, ¿sí? O 0.1047. Si ustedes notan aquí en la carta de Smith, en esta parte ya tengo 0.09 y aquí está el 0.1, el 0.10. Pero después va a seguir, aquí hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque ustedes saben que 0.1 y 0.10 es lo mismo, pero es necesario para que no se equivoquen que agreguen el 0. ¿Sí? 0.1 y 0.10 es lo mismo, pero para que no cometan ningún error hay que agregar el 0 después del 1. ¿Por qué razón? Otra vez, porque lo que después vamos a avanzar son milésimas, no son décimas. Entonces tengo 0.10, esto sería 0.10.2, 0.10.4, 0.16, pero esto que está aquí, el 0.1047, está más próximo a 0.15. Entonces, en el punto medio entre estas dos rayas tendría aproximadamente el 0.1047. ¿Sí? Por lo tanto, voy a trazar aquí un punto que esté más o menos a la mitad entre esas dos rayas. ¿Sí? Este punto es el que va a determinar hasta dónde me debo de desplazar para ya estar en la entrada de la línea de transmisión. Voy a trazar otro segmento, pero con Word. ¿Dónde está? Aquí. Y tengo que trazar el otro segmento, el segmento de longitud. ¿Qué longitud tenía este segmento? Ya lo borré. Pero bueno, debe de verse aquí. Formato. Ups, otra vez lo tengo que obtener porque sí lo borré. Bueno, ustedes no tienen que hacer lo que yo voy a hacer porque yo no tengo compás. Ustedes sí. De todos modos, no sería necesario si trazo una circunferencia, concentro en la carta, pero eso me va a costar. Entonces, por esa razón no lo hago. Es la raíz de 4.8 al cuadrado más 0.89 al cuadrado. Eso da 4.88 más o menos. Entonces voy a trazar otro segmento.
Va a estar complicado, ¿eh? A ver, mejor voy a intentar hacer la circunferencia, ya que no me queda de otra. Insertar formas. Bueno, sí está complicado. A ver. Debí de haber hecho este ejercicio. Primero. Caray. Caray. No, pues va a estar en chino. Bueno, ya lo hicieron, ¿verdad? Profe, ¿y no podría copiar su segmento de abajo y pegarlo y luego ya nada más ubicarlo en su centro? A ver, lo voy a intentar. Bueno, entonces voy a dar solamente un aproximado. Parece que el radio más o menos, el punto, una vez que votamos el 2.2442 lambdas, pareciera que ese punto más o menos está por aquí. ¿Sí? El valor que yo voy a obtener va a ser menos exacto del que ustedes obtengan. ¿Sí? Pero más o menos está por ahí. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí me diría que tengo una impedancia de entrada normalizada. Esta es impedancia normalizada, pero ya es la impedancia en la entrada. Les recuerdo que el giro que hicimos fue giro ¿qué? Horario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos estamos desplazando hacia el generador, hasta la entrada de la línea de transmisión. Esto que está aquí, ¿por qué circunferencia pasa? Esta es punto 3, ¿sí? Después sigue punto, si aquí es punto 4, entonces esta es punto 32, F igual a punto 32. Voy a ver si es esa. ¿Sí? Punto 32. Entonces esta es la circunferencia punto 3. Esta es la circunferencia punto ¿qué? Bueno, ahí no dice. Pero esta, ¿qué circunferencia es? Parece que es la punto 36. Esta es la punto 34 y esta está a la mitad. Entonces esta es la circunferencia punto 35. Entonces tendríamos aquí 0.35 en la parte real. La parte imaginaria ahora es positiva. Este punto otra vez, ¿qué reactancia tendría? Noten que esta línea es punto 7. Esta es punto 75. Y este punto, digamos que aquí tendríamos la mitad entre punto 7 y punto 75. Eso sería punto 7
punto 7, ¿qué? 25. ¿Sí es cierto o es falso? El punto medio entre punto 7 y punto 75, ¿cuánto es? Punto 725, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Pero este punto no está en el punto medio, pareciera que está en el punto medio del punto medio. Entonces, ¿cuánto es el punto medio de punto 7 y punto 725? Bueno, punto 712. Entonces, aproximadamente estos tendría una impedancia de 0. Una reactancia de 0.7125, aproximadamente por ahí. Le estoy exagerando, bastaría nada más con estas dos primeras cifras. Por I ohms. ¿Cuánto les da a ustedes? ¿Les da algo por ese orden? Un punto 35, punto 36, punto 34. Y la parte imaginaria un punto Punto 7, 34, punto 72, 9 punto 69. Y en la parte imaginaria, 0.714. bueno, correcto. Vamos a ver cuál es la respuesta. Esta respuesta les recuerdo que es exacta. Ah, caray. Ah, aquí dice que parte imaginaria, el coeficiente de reflexión, aquí está. Ah, pero esta es impedancia normalizada, todavía nos falta algo. Esto que está aquí lo debemos de multiplicar por la Z0, porque la impedancia de entrada es el producto de la impedancia normalizada multiplicada por la impedancia característica. Entonces ese número complejo hay que multiplicarlo, todavía nos falta. Entonces, ¿qué es? 0.35 más 0.7125i por la característica que es 229. Bueno, entonces a mí me da 80.15 más 163.16 ohms. ¿Sí? Pero de acuerdo a lo que está aquí, pues estoy mal, porque aquí dice que la parte real de la impedancia es de 54 y la parte imaginaria es de, aquí dice que es de menos 61. Bueno, siempre y cuando sean los mismos datos que teníamos antes. Y parece que es así. ¿Sí? ¿Dónde está la carta? Aquí está. Entonces, esta posición era punto 36, recorrimos aproximadamente punto 14 lambdas y nos faltan punto 1047. Sí, definitivamente es lo que está ahí. Es lo que está aquí. $517. Sí, 517.9, 171. Ah, no, aquí hay algo que no cuadra.
Aquí dice que el medio es el vacío. No, ¿sí? No. ¿Qué es lo que está mal? Lo que acabamos de hacer sería correcto, ¿sí? Lo que acabamos de hacer sería correcto eh, siempre y cuando el medio sea el vacío, ¿sí? El medio dieléctrico entre los alambres que forman esa línea de transmisión. Pero en este enunciado no se está diciendo que el medio sea el vacío. Por esa razón, uno de los datos era beta, ¿sí? Si en lugar del valor de beta nos hubieran dado el valor de epsilon r y epsilon r vale 1, pues lo que acabo de hacer ahí es correcto, pero bajo ese supuesto de que el dieléctrico fuera el vacío. Pero el dieléctrico no es el vacío, aquí no se menciona que el dieléctrico sea el vacío. Eso fue lo que supuse porque vi este problema y me quedé con esa idea. El poema del tercer examen sí dice que el dieléctrico entre los dos conductores es aire y la permitida del aire es casi la del vacío. Entonces, no, aquí hay un error, pero lo que acaban de hacer sería correcto si cambian el enunciado. Si en lugar de decir que la constante de fase es de 171 milivarianes, lo que dicen es que el dieléctrico es aire. Si quitan constante de fase igual a ese número y ponen dieléctrico aire, este problema que acabamos de resolver estaría bien hecho. ¿Sí? Pero entonces, pues pónganlo ahí, pongan en el enunciado del problema que epsilon r vale 1 y tachen beta, quiten beta, eso no sería dato. El dato sería epsilon r igual a 1. Entonces, en esa condición, este problema que acabamos de resolver está bien hecho. A ustedes les debe de dar también aquí algo que esté alrededor de 80. Podría ser 82, 81, 79, 78, ¿sí? En la parte imaginaria podría ser 165, 160, 159. Al final, todo eso va a depender de qué también está hecho el trazo, ¿sí? Y de qué también identificaron los valores de resistencia normalizada y de reactancia normalizada. Entonces, ahora vamos a resolver el problema, pero con ese valor de beta. ¿Qué tenemos que hacer? Beta es igual a omega sobre la velocidad, ¿sí? De ahí, y esto a su vez es igual a 1 sobre la raíz, es igual a c sobre la raíz de epsilon r. Lo que vamos a obtener en realidad es el valor de epsilon r. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nada más despejar. Esto que está aquí es 1.71 por 10 a la menos por 10 a la menos 3. Sí, pero está mal esto. A ver, está mal esto porque va al revés. C va a ir abajo y epsilon r va a ir arriba. Lo voy a escribir bien. Esto es omega, o sea, 2πf por la raíz de epsilon r entre C. Entre C. Ahora sí, eso es correcto. ¿Qué debemos despejar de ahí? Epsilon r. Entonces, despejen epsilon r de aquí tomando en cuenta que la frecuencia es 1.3 megas. La velocidad es 3 por 10 a la 8. ¿Cuánto les da?
Inclusive noten ustedes que lo único que se requiere es este número. F por la raíz de epsilon f entre C. Ese número ya lo teníamos aquí. F por la raíz de epsilon f entre C. ¿Ese número quién es? Es 1.71 por 10 a la menos 3 dividido entre 2pi. Ese número se multiplica por 512, por 517.9. Y con eso ya tendríamos la verdadera longitud eléctrica. Entonces, multiplicamos 517.9 por F raíz de epsilon f entre C, que es 1.71 por 10 a la menos 3 dividido entre 2pi. Bueno, el resultado es este, chavos. La verdadera longitud eléctrica para el problema original lo voy a poner ya con color azul. La verdadera longitud eléctrica es 0.1409. Esta es la verdadera longitud eléctrica de la línea de transmisión. 0.1409. ¿Sí ven cómo lo obtuve o no? Multipliqué el 517.9 por la frecuencia por la raíz de epsilon f entre C. Pero ¿eso a qué valor tiene? Aquí tengo frecuencia por raíz de epsilon f entre C. Si yo despejo, es el 1.71 por 10 a la menos 3 dividido entre 2pi. Ese número lo multipliqué por el 517.9, ¿sí? Y me está dando entonces este valor. Eso significa que la longitud física de la línea es en realidad aproximadamente 0.1409 lambdas. ¿Sí? Y no el 2.2442 lambdas. ¿Por qué nos estaba dando ese valor? Porque yo estaba considerando una epsilon f igual a 1 y la epsilon f aquí es distinta de 1. ¿Sí? Ya haciendo la corrección, entonces ahora sí, la longitud eléctrica es de 0.1409 aproximadamente y la longitud física es 0.1409 lambdas aproximadamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Otra vez irnos a la carta de Smith, pero tracen con otro color, ¿sí? Con otro color y agreguen las observaciones de que el nuevo trazo es considerando el valor de beta, ¿sí? Y por lo tanto, la verdadera longitud eléctrica que tiene esa línea de transmisión, ¿sí? De acuerdo al enunciado del problema original. Entonces, estamos aquí. Ya habíamos dicho que la posición de esta línea naranja es 0.3604. ¿Cuánto le vamos a sumar? Le vamos a sumar 0.1409. ¿Sí? 0.1409. Les da un poquito arriba de 5, ¿verdad? ¿Cuánto les da? Bueno, háganlo con sus datos. Yo lo voy a hacer con el dato que tengo. Sí, ligeramente arriba del 5.
No, no es alrededor de 0.5. ¿Cuál? Es 0.4652, no sé sumar. Entonces, es 0.4652 lo que yo tengo. ¿Sí? Cuando a esta posición de 0.36 le sumo esta distancia de 0.1409, eso significa que voy a recorrer desde este punto hasta el punto 4652. Si nosotros vemos aquí la carta de Smith, el punto 4652, ¿por dónde anda? Aquí está el punto 46, después sigue punto 462, punto 464, y más o menos aquí a la mitad está el punto 46.5. Entonces voy a trazar otra vez. No voy a trazar, simplemente el segmento que ya tenía aquí, lo voy a rotar así. Pero ya perdí el punto 46. Mejor sí tengo que volver a trazar. ¿Dónde está el punto 46? Punto 46. Aquí es punto 46, 2, 4. Aquí está. Voy a trazar el segmento. ¿Sí? La línea radial. Y ya después la otra línea radial. Ahí sería la circunferencia, pero a mí me cuesta porque no sé usar Word. Si lo usara bien, seguramente no sería difícil. Aquí está entonces. Aquí. Sí, ahí tengo el punto 46.5. Ahora trazo el segmento. Voy a seleccionar como lo sugirió su compañero hace rato. Este segmento. Copiar. Y pues a ver, intentaré. Intentaré atinar. Disculpe, profe, ¿de dónde había sacado su Sí. 0.46? Es la verdadera longitud eléctrica, L entre lambda, tomando en cuenta el valor de beta que se da en el problema. El punto 46. Le sumé a la longitud eléctrica la posición de la línea naranja, que es punto 3605. A punto 3605 le sumo punto 14. Pero otra vez la regué. La Sí, regué porque tomé este valor en lugar de este. Es Caray. que no da, profe. Da Sí. 0.5014. 0.5. Sí, es que tomé lo que está en fosa y eso ya no se debe considerar. Bueno, tomen en cuenta que lo que estaba en fosa era la solución si el dieléctrico era aire. ¿Sí? Bajo esa condición, el poema que hicimos es correcto. Pero entonces voy a quitar ya esto. Entonces es 0.36. ¿Cuánto les da? Punto 3605 y punto 14. Un punto 504. punto 501.4. 13. 13. ¿Sí? ¿Seguro? ¿O 13? Pues a mí me da 14. Punto 514. No, punto 5014 o 5014. Punto 5014, correcto. Pues, no va a dar porque si es punto 5014 ya estaríamos en el segundo cuadrante, pero lo vamos a poner así. ¿Sí? Punto 5014, ¿dónde se ubicaría? Aquí está el 0. Después sigue un 0,2. O sea, aquí tendríamos punto 5, punto 50 y después punto 52.
Aquí estaría el punto 51 y por aquí estaría el punto 5014. Újule. Aquí definitivamente se tiene que hacer bien el trazo, ¿sí? Los resultados en la parte imaginaria no nos van a dar. En la parte real sí debe de ser un valor aproximado, pero la parte imaginaria es un hecho que va a ser incorrecta, ¿sí? A ver dónde está. A menos que estos trazos se mejoren y la lectura también se mejore. Pero eso se puede hacer mejor, pues teniendo compás, ¿sí? Y regla. Aunque no debería de haber problema aquí. A ver. Ah, ahora sí pude seleccionar. Ya voy a poder trazar ese círculo bien. Hace rato no podía seleccionar esa línea, por eso no. Ahora sí. Bueno, ¿cómo le haré? Aquí en mi carta la circunferencia que trazamos más o menos cruza con el eje de las X en el 0.22. Está casi rozando. Casi por abajo o por arriba del eje real. No, por arriba. Por arriba. Ujú. De acuerdo a a la respuesta que según aparece ahí, debería de estar por abajo. Pero, pues vamos a ver ahorita qué está sucediendo. Sí les dio punto 1409 también a ustedes, la longitud eléctrica. Ah, ya está. Sí manejé 171 o 1.71. A No, ver, veamos. Ah, sí, tengo un error. Yo manejé 1.71 lambdas. Perdón, miliradianes. Y es 171. Voy a corregir. ¿Dónde está? Insertar. Corrijo, porque puse 1.71 en lugar de 171. Está mal. Corrección. La longitud eléctrica es 14.09 lambdas. ¿Sí? Yo en mi calculadora puse 1.71, pero aquí dice que es 171. Por eso no daban. ¿Sí? Otra vez, eso significa que vamos a dar 28 vueltas completas y después ya nada más recorremos 0.09. Voy a agregar los otros dos decimales. 0.095. Entonces, a este punto 3605 le voy a sumar ya nada más 0.095 una vez que ya di las 28 vueltas. Ahora sí ya va a dar. Sí, por eso, bueno, después de varios errores. 3605 más 0.095. Da 4555. Entonces, 4555, ¿dónde está? Aquí está el punto 45, punto 452, punto 454 y otra vez aquí a la mitad está el punto 455. Ahora sí, eso ya. A la de 1000, le atiné. ¿Sí? Bueno. Caray, pero ¿cómo? A ver, ¿dónde está? Deshacer. Bueno, voy a otra vez a trazar.
En realidad es esta línea. Era punto 45, ¿qué? 5. 2, 4 aquí. ¿Sí? Y otra vez esta circunferencia. A ver. Ahí está. Pero entonces más o menos la línea, el punto, ya voy a poner el punto. El punto más o menos cuál debería de ser, debería de estar como por aquí. Voy ahorita a considerar este valor, más o menos por ahí está el punto. Y ese punto, ¿por qué repasa? Punto 2, punto 2, punto 2, 2, punto 2, 4. Entonces, esta es ZI, por lo que ahí se ve es 0.24. La reactancia es negativa. ¿Qué valor tiene? Se supone que más o menos debería de ser esta de aquí. Pero la de acá vale 0.3. Entonces esta es 0.28. Entonces es menos 0.28i. Bueno, chavos, ahora sí, ya está bien esto. ¿Sí? Bueno, esto se vuelve a multiplicar por 229. Hagan ustedes lo que corresponde de acuerdo a sus lecturas. Entonces 0.24 menos 0.28i por 229. Esto da 54.96. Entonces la ZI es 54.96 menos 64.12. 64.12 y. ¿Sí? Bueno, esa es la impedancia y ahora sí, esos resultados deben de ser más o menos parecidos a los que aquí aparecen. La parte real, según esto, la parte real es 54.57. Gráficamente se está obteniendo 54.96. Y la parte imaginaria es menos 61.86. Nosotros estamos obteniendo menos 64.12. Ahí sí se aleja más. Pero esto es normal. Obviamente, como ya dije, si se mejora aquí el trazo, pues eso puede cambiar. Inclusive a lo mejor me equivoqué. A ver, es esta línea. Es esta línea. Y sí, esa línea es 0.28, porque aquí tenemos 0.20. Después viene 0.22, 0.24, 0.26, 0.28. Entonces, eso es. Bueno, los valores que ustedes obtengan deben de rondar también por aquí. A lo mejor es 52, 56. A lo mejor es menos 60, menos 59, menos 65. Todo eso va a depender, pues, de los trazos y de qué también se realizó la lectura. Sí. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Profe, una pregunta. La línea rosa que trazó en el primer ejercicio, ¿de qué es? Porque hace ratito la tenía fuera del origen y no entendía en esa parte. Es una línea recta vertical que me sirvió para poder ubicar
para trazar esta circunferencia de manera que su centro coincida con el centro de la carta de Smith. O sea, esa línea roja rosa es el eje Y o el eje imaginario. Y me sirvió para poder trazar la circunferencia que casi pasa por este punto. ¿Sí? Pero en realidad todavía me falta aquí darle zoom y volver a acomodar el centro. Seguramente con uno, con dos tal vez. Bueno, esa línea rosa nada más me sirvió para trazar bien esta circunferencia, de manera que el centro de la misma coincida con el centro de la carta. Y ahora sí, miren, ahí está. Esa circunferencia pasa por el punto de la ZL. Y de acuerdo a esta grafiquita, efectivamente, eso que marqué en azul es el punto que se obtiene cuando estamos aquí en la carga y después botamos hacia el generador hasta la entrada de la línea. Pero inclusive, de acuerdo a lo que está ahí, en realidad este valor no es 0.28, sino está ligeramente arriba. ¿Sí? Entonces, a lo mejor aquí, tomando en cuenta que esto es 0.26, 0.27, tal vez la reactancia de esta cosa sea como un 0.275. Si aquí pusiera 0.275 en lugar de 0.28, eso ya lo puedo hacer porque el haber ahorita trazado bien la circunferencia me permitió ver que el punto que había considerado inicialmente no es ese, sino está ligeramente arriba. Con ese 0.275 estaríamos ya teniendo una desviación menos de 5 milésimas. Y ese 5 multiplicado por 229, ¿cuánto les da 0.005 por 229? De hecho, ya se va a tener una mejor aproximación Es para lo que está. ¿Cuánto? 1.145. 1.145. Entonces, si a esto le restamos 1.145, ya nos daría 62.5 aproximadamente, o 62.6. Y 62.6 ya está más cerca de ¿qué? De este valor, menos 61.86. ¿Sí? Pero ¿por qué ya pude obtener una mejor precisión? Porque ahorita ya tracé bien el círculo y ya vi que el punto está ligeramente arriba de la reactancia menos 0.28. ¿Sí? Bueno, si esto lo hacen en su carta Smith, se supone que sería mucho más rápido. Aquí ya prácticamente nos llevamos toda la clase, pero porque pues lo estoy haciendo ahí mismo pues, con esta aplicación y no soy muy bueno usándola, ¿sí? Pero si ustedes hacen el trazo, esto no lleva más de 10 minutos. De hecho, este problema debe de llevar exageradamente, ¿sí? Unos 10 minutos y es mucho, de hecho, es mucho tiempo. 5 minutos creo yo que es más que suficiente para resolver este problema, ¿sí? Pero obviamente si tienen su carta, su compás, su regla, ¿sí? Con eso se pueden hacer los trazos rápido. Inclusive una escuadra de vez en cuando puede llegar a ser útil, ¿sí? La escuadra que tiene un ángulo recto. Bueno, vamos a proceder a ver qué tanto logramos resolver del segundo problema. El segundo problema que les envié por el chat es este. Es el de su tercer examen.
Bueno, entonces sí les dio una impedancia que está por el orden de 54 en su parte real y por el orden de 63 en su parte imaginaria, de menos 63. Profe, a mí me subió hasta menos 66. No sé si ya es mucho error. No, supongo yo que no, porque dependiendo de dónde se localiza el punto de la carta y qué tan grande es la impedancia característica, las desviaciones que va a haber. Pero de todos modos, checa que tus trazos estén bien, ¿sí? Pero supongo yo que no. Está dentro de lo admisible por la región en la que nos encontramos y por el valor de, sobre todo de la impedancia característica. Es un valor grande. Si la impedancia fuera de 50, por ejemplo, el error va a disminuir por un factor de 4. ¿Sí? Pero como en este caso es 229, pues el error al obtener la impedancia sí se incrementa. El incremento al final va a ser proporcional a la magnitud que tenga la impedancia. Si la impedancia característica es baja, el error no se va digamos, a hacer muy grande. Pero cuando es alta, sí sucede eso. Entonces, este problema lo vamos a resolver utilizando la carta. Como ya no me va a dar tiempo, nada más les voy a explicar qué tienen que hacer y por favor lo resuelven. ¿Sí? Entonces nos dice que tenemos una línea de transmisión con esta impedancia característica, esta carga. ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? Normalizar. Normalizan la impedancia de la carga. Obtienen aquí el numerito. ¿Sí? Ya que obtuvieron el número, ¿qué es lo que hacen? Lo grafican en la carta de Smith. ¿Sí? Como la frecuencia es de 300 MHz y el conductor es aire, la lambda para esa frecuencia, perdón, y el dieléctrico entre los conductores es aire, la lambda para esa frecuencia vale 1 metro, cuando el dieléctrico es aire. ¿Sí? ¿Sí o no? De hecho, esta fue la lambda que obtuvieron para el problema del tercer examen. ¿Cierto o falso? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Entonces ya tomamos en cuenta que aquí lambda vale 1 metro. Entonces, como lambda vale 1 metro, expresar las posiciones al final en milímetros, pues va a ser muy simple. Bueno, ya que graficaron ZL sobre la carta de Smith, ahí está. Voy a suponer que me dio este punto. ¿Qué tenemos que hacer? Nos dice que obtengamos las posiciones en milímetros del primer máximo y del segundo máximo del patrón de onda estacionaria. Nosotros ya sabemos que si este es el eje real positivo, cualquiera de estos puntos del eje real positivo representan coeficientes de reflexión e impedancias evaluadas en máximos ¿de qué? De voltaje. ¿Están de acuerdo en lo que dije o no? No me den el avión, chavos. Darme el avión no sirve. De hecho, como me dieron el avión hace rato, 2 veces me equivoqué y ni ustedes ni yo nos dimos cuenta. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? ¿De acuerdo a lo que ya vimos o no? Sí, profesor. No escuché, perdón. Sí, profesor. Sí, correcto. Entonces, cualquiera de estos puntos representa coeficientes de reflexión e impedancias evaluados en máximos de voltaje. ¿Cuál es la posición que tienen cualesquiera de estos puntos sobre la escala de longitudes eléctricas? Si usamos la escala que va hacia el generador, la posición de cualquiera de estos puntos es de 0.25 lambdas. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Ubicar la posición que tiene esta impedancia normalizada o ese coeficiente de reflexión sobre esa misma escala de posiciones eléctricas. ¿Sí? Entonces, voy a suponer que me dio un numerito, el número subíndice 1. ¿Sí?
¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo primero obtener la posición del primer máximo de voltaje. ¿Cómo se obtiene la posición del primer máximo voltaje? Otra vez, esta posición me representa la posición de la carga, pero esta posición me representa el primer máximo de voltaje cuando nos movemos de la carga hacia el generador. Eso significa que entonces cuando nosotros botemos este punto, otra vez trazamos una circunferencia que pase por ese punto y que tenga su centro en la carta. Cuando este punto lo botemos, vamos a llegar aquí. Cuando lleguemos aquí ya tenemos dos cosas. Vamos a tener cuánto vale la impedancia en la posición de un máximo de voltaje, pero también la distancia que hay entre esta posición y esta posición nos da la distancia que hay entre la carga y el primer máximo de voltaje. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es restarle a 0.25 el numerito que tengamos aquí. Y la diferencia va a corresponder a la distancia que hay de la carga al primer máximo de ¿qué? De voltaje. Al primer Z1 de max B. Aquí les recuerdo que tendríamos Z igual a 0 en la carga. ¿Sí? Bueno, la distancia que hay desde aquí hasta aquí, nos estaría dando la Z1 max, simplemente multiplicando esa distancia por un signo menos. ¿Cómo obtendríamos el segundo máximo? Si ya obtuvimos esta distancia, le sumamos 0.5 para dar una vuelta completa. Si ya llegamos aquí, ya obtuvimos o ya nos encontramos en la posición de alguna manera del primer máximo de voltaje, que es esta. ¿Sí? Y la distancia, pues me da lo que se busca. Pero si nosotros seguimos botando, tenemos que dar una vuelta completa para que lleguemos a la segunda posición o al segundo máximo más bien de voltaje. Entonces, simplemente a la distancia que se obtiene al principio por la diferencia de los números mencionados, se le suma 0.5 y ya tenemos la posición del segundo máximo voltaje cuando la multiplicamos por menos. ¿Dónde están los mínimos de voltaje? Ya habíamos dicho que los mínimos de voltaje están aquí sobre el eje negativo real. ¿Qué posición ocupan estos mínimos de voltaje sobre la escala cuando nos movemos en sentido horario? Pues depende cómo lo veamos. Yo puedo decir que la posición que ocupan aquí sobre esa escala es 0 o 0.5. Yo preferiría decir que su posición es 0. ¿Sí? En esa escala ya mencionada. Entonces, la distancia que hay desde... bueno, no. Yo preferí, en este caso va a ser 0.5. ¿Por qué razón? Porque nos vamos a desplazar desde aquí hasta ¿dónde? Hasta acá. Entonces corrijo. Ahí no puedo considerar que la posición es 0. Eso me va a traer problemas. Mejor elijo que la posición es 0.5. Y entonces la diferencia entre este 0.5 y este número, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar la distancia que hay desde la carga hasta el primer mínimo de voltaje. Bueno, chavos, ya son las 7, ¿verdad? Entonces nos vemos. Por favor, resuelvan el problema, ya lo pueden resolver. Porque es lo mismo que se hizo de forma analítica, salvo que ahora emplean la carta de Smith. ¿Sí? Nos vemos entonces. De todos modos, si tenemos duda, le podemos preguntar la siguiente clase, ¿de verdad, prof? Pues sí, compañero. Pero háganlo. Sí, Nos profesor. vemos. Gracias, gracias.